un lindo y hermoso domingo, primer día de la semana, y pues aquí nuevamente estudiando lo que es la lección, y como título general pues estuvimos estudiando lo que es la Biblia. Así es de que hoy tenemos la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Ese es el tema que habremos de tocar en esta hora. Y hoy, pues, por la gracia del Señor, está conmigo en esta hora el pastor Gerena. Pastor Wilfredo, bienvenido y Gracias, gracias pastor. por estarme apoyando en este programa. Gracias por su invitación para hacer este último repaso que vamos a tener de esta última semana, de esta última lección. Ya. Y estoy contento nuevamente por estar aquí nuevamente en nuestros estudios de grabación y acompañar a nuestros televidentes en este estudio tan importante. Amén. ¿Qué le parece, pastor, si nos lleva en oración para dar Claro. inicio a este estudio de este día? Ok, vamos a a tener la oración entonces. Señor, gracias porque el día de hoy hemos visto tu salvación en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, porque has permitido de que estemos aquí, listos para estudiar tu palabra, rogándote, como siempre, Señor, que te pedimos de que tu Santo Espíritu sea nuestra guía para este momento especial. Te ruego que nos acompañe y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, pues tenemos el título La palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la lección? A ver. Bueno, eso es bien interesante, como hemos dicho durante el estudio, durante todo este trimestre, la importancia del estudio de la palabra del Señor, ¿cierto? Bueno, como manera de resumen, que lo que hemos dicho es, bueno, vamos a utilizar los principios básicos, por lo menos para tener una buena comprensión de la palabra del Señor. Pero la lección de este día, lo que es el día domingo, realmente nos lleva a un objetivo real. O sea, lo que realmente se quiere es que nosotros pongamos la Biblia realmente como nuestra guía para el cambio de nuestras vidas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Lo que pasa es que lo que ha hecho la alta crítica, el daño que ha hecho la Biblia es que la Biblia lo han hecho un libro común y corriente. O sea, lo han rebajado tanto que sí, es palabra de Dios, pero no es tan la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la Biblia ha perdido realmente ese enfoque, porque es la transformación de la persona de lo que es. Cuando lo que ha hecho la alta crítica, que ha puesto esto sí, de que esto no, que lo uno, lo otro, lo que han hecho es que la Biblia se ha convertido en un libro común y corriente, un libro del Al montón, minimizado. de una manera terrible. Por eso yo quiero llevarlos a lo que dice Segunda de Timoteo. Para mí, Segunda de Timoteo, el capítulo 3, que es una carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, Segunda de Timoteo, y yo quiero leerlo desde el verso 15, Segunda de Timoteo 3:15, y vamos a ver lo que realmente hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer, ojo con esta palabra, sabio. ¿Sabio para qué? Bueno, esta versión antigua dice sabio para salud, las versiones modernas dicen sabio para la salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Un punto muy importante. Después sigue diciendo el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, que quiere decir amonestar, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí viene otro punto importante, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo soy los que pienso, por ejemplo, pastor, de que de pronto en algún momento, si usted ha tenido la oportunidad o hemos tenido nosotros la oportunidad de comprar un electrodoméstico, ¿verdad? Llámese televisor, un refrigerador, cualquier cosa, siempre esto viene con un manual donde nos indica y nos explica cuál es la forma de operación para que dure mucho este aparato, ¿verdad? Pues Dios nos ha dado, en el momento de la creación, Dios nos ha dado la palabra del Señor, que es el manual que nos enseña a nosotros cómo debe ser nuestras vidas.
y si tenemos algún defecto, incluso heredado, la misma palabra del Señor nos corrige. Por eso es que ese texto que dice nos enseña, nos amonesta, nos corrige, nos instruye. Si todos nosotros tenemos vidas descarriadas, la palabra del Señor tiene los consejos más impresionantes, tiene el poder, nos enseña cuál es el camino que nosotros debemos escoger. Por eso es que el Salmo 119, 105 dice, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera, ¿qué? Mi camino. Y sabemos de que una lámpara, una linterna, cuando hemos estado en el campo, en la oscuridad, ¿verdad? Y que no hay ni siquiera luna llena, que no puede uno, que está completamente oscuro, la lámpara, aquella linterna sirve para saber de que pronto no nos vayamos a caer en algún hoyo por ahí, ¿verdad? O que de pronto vayamos a encontrarnos con una serpiente, un animal peligroso. Y los caminos que hay que escoger, entonces uno va con la linterna alumbrándose, y eso es lo que sirve la palabra del Señor. Lo que ha hecho la alta crítica es mostrar o minimizar tanto la palabra del Señor de que es un libro que no tiene el poder que realmente Dios, con el cual lo dio para que nosotros transformemos nuestras vidas. El que es borracho deja ser borracho, el que es mujeriego deja ser mujeriego. Aquí nos enseña cómo los esposos deben tratar a sus esposas, las esposas a sus esposos, cómo es el trato con nuestro prójimo, nuestros vecinos, ¿verdad? ¿Cuál es mi deber para con Dios? Y todo lo que nosotros debemos de corregir en nuestras vidas. Por eso aquí claramente dice que el objetivo final en el estudiar la Biblia no radica en adquirir mayor conocimiento. Claro que conocimiento importante, pero dice que el objetivo es que dominemos la palabra de Dios, que el objetivo no es dominar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos domine a nosotros, que cambie nuestras vidas y nuestra forma de pensar. Es lo que realmente Dios quiere, porque uno se puede saber la Biblia de pe a pa, como decimos nosotros, de Génesis a Apocalipsis, la puede saber, puede conocer la doctrina, pero si nosotros no permitimos de que la palabra del Señor nos transforme, ¿de qué sirve tanto estudio? Importante, Pastor Wilfredo, por eso el título, ¿no? La palabra viva de Dios. O sea, en sí Jesús lo dijo allá en San Juan 5:39, ¿no? Hablando de la palabra a los judíos. A ver si lo podemos ver ese texto para aquellos que nos ven. Algo importante, ya que, como usted decía, pastor, en realidad, pues no, vuelvo a repetir, no es de que no sea importante el estudiar, el aprender, el poder ir comprendiendo la palabra del Señor. Si tenemos San Juan 5:39, si nos lo ponen en pantalla, Jesús le dijo a sus amigos o a oyentes en sus tiempos, escudriñar las Escrituras. O sea, ya Jesús nos invita a poder tener esa entrega de estudio de la palabra de Él. Aunque, como decía el pastor Wilfredo, hay algunos que la han minimizado, la han puesto como cualquier otro libro, y que pues la palabra de Dios en realidad no tiene mucho por qué ponerle una importancia. Pero Jesús dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso es lo que muchos pastores o estudiantes creen, que a través del conocimiento de la palabra de Dios, pues ya es suficiente y bueno, ¿para qué hacer cambios personales, cambios de vida que ya se saben la Biblia, como decía el pastor, de Génesis, Apocalipsis, y que pues ya son, ¿cómo se dice?, teólogos muy preparados para enseñar a cualquiera? Pero el propósito no es nomás ese el que tiene la palabra del Señor. Juan escribió lo que estamos estudiando en San Juan 5:39, en el cual ahora Jesús va y les muestra lo que realmente la palabra de Dios tiene, que la palabra de Dios, aunque habla de Cristo, pues Él les dice a los judíos el propósito de la palabra de Dios, en el cual iban a creer en Él, o habla de Él, la palabra de Dios. Por eso el texto que tenemos aquí en la lección, Filipenses capítulo 2 y versículo 12 al 16, a ver si lo podemos leer.
Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y versículo 16 nos dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hay algo importante aquí del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está llevando, aunque él ya en el versículo 16, bueno, no quiero, ¿verdad?, que en el último momento de toda la enseñanza que le he dado, de todo el conocimiento del Salvador, del Mesías, y que él a través de su vida, muchos de ustedes vieron su comportamiento, la forma en la cual él compartía, la forma en la cual él ayudaba, en la manera que sanaba a los enfermos, cómo alimentaba a tanta gente. O sea, Pablo como que dice, yo no quiero en un momento pensar siquiera que toda la enseñanza que se ha mostrado y que se les ha dado se vaya a chasquear, porque en realidad el propósito es enseñar, mostrar lo que en realidad Dios quiere. Y sí, por eso me gusta a mí más el versículo 15 de este capítulo 2 de Filipenses. 2:15 dice, para que seas irreprensibles y sencillos. O sea, la enseñanza nos lleva a mostrar realmente el amor de Dios, a ser sencillos. Y cuando nosotros somos así, de una manera que pues no hay motivo por el cual nos reprendan, y con nuestra sencillez, por la gracia de Dios, nosotros llegamos a ser hijos de Dios, sin mancha, entre medio de ¿qué? De una generación maligna. Puede ser de que pues en el mundo que estamos, en realidad, a veces pensamos que es difícil vivir de una manera santa, de una manera humilde. ¿Quién se quiere dejar, pues? ¿Quién, pues, quiere ser humilde ante aquellos que a veces lo quieren hasta bofetear a uno, verdad? Pero hay que aprender de Cristo, por lo cual Pablo dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, entre muchos, ¿verdad? Y podemos recordar la historia ya del libro de Daniel, capítulo 2, con los siervos de aquellos jóvenes del Señor que tuvo allí en medio de esa estatua, que todos se inclinaron, pero solamente ellos permanecieron de pie y firmes, aún a sabiendas que les venía el horno, el fuego caliente. Y así a nosotros hoy en día también hay que aprender que a través de este fuego, de estas tribulaciones, pues hay que enseñar a Dios en nuestra vida y en nuestra fe. Pastor. Sí, es muy importante lo que usted ha tocado. Ahorita que estaba yo hace un rato hablando de cómo han minimizado tanto la Biblia que hoy en día la gente lo toma como un libro cualquiera, ¿verdad? Y el asunto, recuerdo tanto que hay unos manuscritos que yo no sé si usted conocerá de los manuscritos de Qumran que fueron encontrados para en 1944-45 y fueron encontrados cerca al Mar Muerto, cerca a Jericó. Y resulta que tuve un profesor que nos contaba que conoció uno de las personas, hay muchas personas encargadas de revisar todo el material, todo este asunto, y resulta que nos contaba que él le parecía increíble porque, bueno, es un pastor que él entiende que la Biblia, la palabra del Señor, inspirada del Espíritu Santo, donde se tiene respeto. Nos contaba de que como son tantos, casi 2000 años, que estos rollos estaban escondidos, que cuando ellos los estaban destapando, imagínense, ellos fumaban cigarrillo. Así nos contaba, porque él estuvo en una convención de
de no sé qué cosas y de esos del Qumran, y nos contaba que él estuvo allá y se dio cuenta que muchos de ellos fumaban. Ellos mismos decían que es que como esos escritos están de mira a mí no me toques, o sea, los tocas, se deshacen, que ellos tienen que buscar técnicas para poderlos desenrollar, se deshacían, y la misma cantidad del estrés que tienen, ellos fumaban cigarrillos, hasta maldecían, decían cosas, ¿sí me entienden? Entonces, realmente cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor es hecha, precisamente dada por Dios, la gente tendrá que darse cuenta de que la Biblia tiene un trato distinto, diferente. Sabe que Charles Spurgeon decía una vez que si en su Biblia, en esta parte, en la tapa, usted con su dedo podía escribir, si se podía escribir, usted tenía que escribir la palabra maldición. Y yo decía, ¿pero por qué? Claro, si usted puede escribir en su propia Biblia, es que quiere decir que usted dejó la Biblia por allá, quién sabe cuánto tiempo, le cayó polvo y usted podía escribir. Y él decía, si usted puede escribir con el dedo encima de la tapa de la Biblia, usted puede escribir maldición, porque quiere decir que usted no ha estudiado la palabra del Señor. Para estos grandes pecadores del siglo XVII, XIX y mucho tiempo atrás, ellos realmente veían el respeto y la importancia del estudio de la palabra del Señor, que la Biblia es aquel libro que nos ayuda a transformar nuestra vida, nuestros corazones. Por eso es que la hermana White, aquí hay una cita que está en acuerdo con todo lo que estamos hablando, y es que nosotros no podemos estudiar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué sin la ayuda de Él? Porque el Espíritu Santo es el que ha inspirado la palabra del Señor, porque es palabra de Dios. Entonces, muchas personas hoy en día tienen diferentes problemas, dificultades en sus vidas y buscan psicólogos, buscan tantas cosas afuera. No estoy diciendo que esté mal, pero realmente la verdadera ayuda viene de Dios y vienen los consejos de Dios. Yo he conocido personas que dicen, yo he pagado tanto psicólogo, remedios, y resulta que a veces con la palabra del Señor he encontrado cómo debe de proceder, y muchas personas se han librado de muchas cosas, porque es que la palabra del Señor no tiene equivocación. Así es. No sé si iba a leer la cita que tiene en la Biblia, pastor, o nada más la mencionó. No, era la misma cita de Filipenses, en la lección. que precisamente ese verso 15 para mí, como usted lo mencionaba, irreprensible, o sea, es que este es el asunto. Son luchas, ¿no? Son luchas. Y ahí está, mire, cuando dice, para que seáis irreprensibles y ¿qué? Sencillos. O sea, es que el asunto es que volvemos a lo mismo. La Biblia es la palabra del Señor. La Biblia dice que para esta, vea lo que dice ahí, en medio de una generación maligna y perversa. Pastor, si usted y yo fuéramos conscientes de que si el mundo entero tuviera la Biblia como base, créame que nosotros, yo creo que ni las cárceles existirían. ¿Para qué? Yeah. Nadie robaría a nadie, nadie mataría a nadie, no existiera lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando nosotros vemos, si a mí me gustaría que me acompañen al libro de Mateo capítulo, ya que en el poquito tiempo que nos queda, Mateo 24 y el verso 12. Mateo 24, 12. Que por cierto, eso es una de las señales del tiempo del fin. Mateo 24 y el verso 12 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe que la palabra, aquí tenemos un problema de traducción, porque en el griego dice la palabra nomos, anomos, o sea que no tienen la ley de Dios. ¿Sí me entiende? Si, la ley de Dios claramente dice: no robarás, no matarás, no adelantarás falsos testimonios, no codiciarás, honra a tu padre, a tu madre. Si nosotros hiciéramos lo que el Señor nos ha dado a través de su santa ley, especialmente en su palabra, créeme que el mundo sería distinto. Divorcio no existirían, familias completas estarían allí, no habrían borracheras, porque la Biblia nos habla de todo el proceder mal de las personas. Si nosotros realmente, y vuelvo y recalco esto porque es muy importante, querido televidente que nos está viendo, haz de la palabra del Señor tu guía en tu vida. Mírate con la palabra del Señor. ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi forma de proceder? ¿Será que está bien lo que estoy haciendo, en la forma en que actúo, en la forma en que hablo, en la forma en que pienso? Si lo hacemos a través de la palabra del Señor, la palabra del Señor nos va a llevar hacia una comprensión y la transformación. Bueno, quiero ya en estos segunditos que me quedan, ya nomás leerles de las notas de Elena G. White, Cada día con Dios, página 63, que dice de todo lo que estamos hablando.
Los obreros de Dios deben vivir en perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Existe el peligro de que obremos en contra de la voluntad de Dios, porque el hombre quiere obrar a su modo, suponiendo que es la mejor forma de cumplir los propósitos del Señor. Pero no podemos actuar a nuestro gusto y manera. Dios debe obrar en nosotros y por medio de nosotros. Debemos ser en las manos de Dios como la arcilla en las del alfarero, para que Él nos modele de acuerdo con la semejanza divina. Nuestros corazones necesitan ser plenamente consagrados a Dios. No tratemos de hacer las cosas a nuestro modo. Dios nos ha dado su verdad para santificar, refinar y ennoblecer plenamente al hombre. Con estos consejos y estas palabras, queremos dejarlos y esperando en el Señor que esta palabra de Dios pueda estar trabajando en el corazón humano. Un feliz domingo y muchas bendiciones.